les decía que ya seleccioné algunos ejercicios que vamos a desarrollar en el JAM. El ejercicio 1 no lo seleccioné, pero era como para mirarlo desde acá. En ese ejercicio yo tengo dos funciones, ¿no? Una es f. Espera que dejo admitir a los demás alumnos. Una es f, x cuadrado menos x sobre x menos 1, y la otra es f de x igual a x. A mí me preguntan si f de x es igual a... No, me preguntan si f es igual a g. Que no es lo mismo a que me pregunten si f de x es igual a g de x. Que me pregunten f de x igual a g de x, estarían preguntándome si las dos funciones tienen la misma ley, nada más. Cuando me preguntan si f es igual a g, me están preguntando si las dos funciones son iguales, como funciones. Entonces ustedes saben muy bien que una función está definida a partir de tres cosas: dominio, codominio, ley de asignación. Y esas tres cosas son las que tienen que ser iguales a las otras tres que definen a la otra función. Entonces, en este caso, por ejemplo, me preguntan si esta función f, que en apariencia es distinta a la g, si resulta que no es igual a f de g. A f, digo, si f y g no son iguales. ¿Qué podría decir, digamos, ante esa pregunta? ¿F y g son iguales? No solo que la ley no es la misma, sino que el dominio no es el mismo. Mirá, ¿cuál sería el dominio de f? De f, Sí. reales menos del 1. Bien, el dominio de f es r menos el 1. Fantástico. ¿Quién es el dominio de g? Reales. Solo reales. En realidad no es solo reales. ¿Solo o son? Todos los reales. Son reales. Había escuchado cortado. Bien, ya está. Los dominios son distintos y por lo tanto f es distinta de g, dado que sus dominios no son iguales. Y obviamente acá está dado cada uno de los dominios. Se terminó. ¿Qué es lo que sucede a veces con este ejercicio? Pasan por alto el tema del dominio, que es una de las cosas más importantes que tengo que ver, y ¿qué es lo que hacen? A la función f de x le pueden cambiar el aspecto un poco, porque si bien tengo x cuadrado menos x sobre x, si bien tengo x cuadrado menos x sobre x, que cuando lo veo es menos 1, ¿no? Es distinto a la expresión que aparece acá. Si yo arriba en ese numerador factorizo, ¿qué expresión me queda? Arriba. X menos 1 por X más 1. Y menos 1 también. X por X menos 1. X menos 1. Necesitaría el otro cuadrado. Saco el X factor común adelante. Claro, eso es. Entonces, me queda así. Cuando tacho, aparece esto. Y ahí la ley sería igual. Entonces, cuando uno ve la ley, nada más dice, en definitiva, f y g tienen la misma ley. Listo, son iguales. Mentira. Tengo primero que ver cuáles son los dominios, que fue lo que hicimos primero, y que enseguida nos dimos cuenta que las funciones no eran iguales. Claro, porque todo eso tenía que ser suponiendo que X no es igual a 1. Exactamente. Esta función original tiene su dominio original, que se lo da su expresión original en la ley. Y entonces acá el dominio sigue siendo los valores de x que pertenecen a este conjunto. Aunque esta expresión final no tenga problema de ser evaluada en 1, esta expresión final surgió porque fue una simplificación de una original. Entonces el dominio siempre se mantiene en función del original. Yo me puedo cortar el pelo, me lo puedo teñir, soy distinta en apariencia, pero soy la misma en esencia. Eso es lo que pasa con la función, la estamos tuneando. Le estamos cortando el pelo, le estamos sacando algunas cositas, le cambiamos el aspecto final, pero la función original tiene una esencia y tiene un dominio.
R menos el 1. ¿Listo? Eso nada más. Era muy fácil escribir que los dominios son distintos y por lo tanto las funciones no son iguales, pero a veces pasan por alto por eso, solo se quedan con la ley, hubiesen llegado a esta expresión y capaz que hubiesen dicho sí son iguales. No. ¿Estamos? Bien. Esperen que esto voy a borrar todos los dibujitos que hice. Me vengo para acá. Bueno, ya se los escribo acá, si después se pueden bajar el jam cuando se los comparta. Voy a abrir un poquito. Yo tengo la gráfica de esta función. No tengo absolutamente idea de cuál es su ley. Se supone que con eso que yo tengo ahí, debería ser capaz de poder establecer cada una de las cosas que me piden. Por las dudas voy a llenar un poco de información esto que está tan vacío. Se supone que acá tendría al menos 1, acá tendría el menos 2, este sería el 2, este sería el 3, este sería el 4. Lo lleno un poquito. Acá estaríamos con el 2, acá estaría el 3, y acá estaría con el menos 1. Dice, establezca el valor de f en 1, en función de lo que yo veo en la gráfica, ¿no es cierto? ¿Qué puedo decir de f en 1? F1 es igual a 3. Sí, por lo que se ve es eso, ¿no? Vengo a 1, para saber la imagen que tengo que hacer una línea vertical. Esa línea vertical que la extiendo en x igual a 1, digo, a ver, ¿dónde corta la gráfica de la función? La corta acá. Ese punto, me fijo qué coordenada y tiene, y esa va a ser básicamente la imagen. Y así tengo que hacerlo con cada uno de los numeritos en los cuales me pidan evaluar la función. Lo mismo acá. Acá ya dice estime el valor de f en menos 1, porque, bueno, ya no es tan fácil de encontrar, pero ¿qué hago? Me paro en menos 1, acá estoy, trazo una recta vertical en x igual a menos 1, donde corta la gráfica de la función, la coordenada ahí de ese punto va a ser entonces la función evaluada ahí. Y bueno, en el estime, qué sé yo, podemos estimar, ¿qué les parece? F en menos 1. Por decir algo. 0,15. 20, a lo mejor. ¿Esto? Sí, algo por el estilo. No. No, pero por otra cosa, no porque me resulte feo el número. Hay algo más que Es negativo. Ah, Claro. eso. Es negativo. Es negativo. Qué sé yo, ponele que nos pongamos de acuerdo que para nosotros eso es menos 0,20, bueno, pero con el signo como corresponde. Bien. Después dice, apartado C. ¿Para qué valores de x, f de x es igual a 1? Voy a borrar esas líneas que a lo mejor me pueden estar confundiendo ahora. Esto lo borro. Esto lo borro. Bien. A ver. Si yo quiero saber para qué valores... Puede ser 0 y 3. ¿Qué fue lo que hiciste? Bueno, te da que la imagen es 1 y te dice para qué valores de x, o sea, la imagen es 1. Y me fijé en la gráfica y cuando cortan el eje x. ¿Cuándo cortan el eje X la gráfica? No. O sea, cuando 1, o sea, corta. Bueno, vos fíjate que todo lo que me vas diciendo es medio como cortado, ¿no? Cuando Pero uno él te está corta... diciendo como que si trazó una recta Claro. o sea, paralela horizontal al eje X en el 1 y vio cuando cortó la gráfica de la función. A eso se Ahí va, está ahí refiriendo. va. Esto es colaborativo, esa es la idea. La idea es ir como haciendo las cosas un poquito más limpias. Claro, la idea es esa. Voy a marcar este color. Marco la recta y igual a 1. Bueno, por ahí está creo que la posibilidad de hacer un segmentito, pero no la uso nunca. Trazo la recta igual a 1. Veo dónde corta a la gráfica de la función y ahora me quedo con los valores de x de cada uno de esos puntitos. Entonces ahí digo, los valores de x, tales que f de x es igual a 1, la opción que tengo es
x igual a 0, x igual a 3. También esto no es una división, ¿no? X tal que f de x igual a 1. A veces ponen esto como una división y hacen cualquier cosa, ¿no? Bien. Vamos con el D. Ahora de nuevo, estime, evidentemente porque no va a ser un valor fácil de mirar. Estime el valor de x para el cual f de x es igual a 0. ¿Cuál les parece que va a ser? ¿Qué tendría que hacer si tuviese que explicar lo que tengo que hacer? Y tenés que revisar en qué sector del gráfico, o sea, de los ejes coordenados, corta la gráfica al eje X, ¿puede ser? Es en qué lugar la gráfica de la función corta, como decís vos, al eje X, no los ejes coordenados como habías dicho en un principio. Es la gráfica de la función a dónde corta al eje X. Fantástico. ¿Qué sería hacer lo mismo que antes? Nada más que trazando una recta horizontal de la forma y igual 0. Que y igual 0 coincide con el eje X. Es lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso veo que hay un solo corte de la gráfica de la función con el eje X, y si tuviésemos que dar una estimación, ¿quién sería X? Y es un poco menos que menos 1. Así que yo te diría, no sé, Y es un poco menos más que menos 1, porque poco, todo lo un que poco está a más, la claro. derecha siempre es más grande. Sí, yo te diría menos 0,7, menos 0,6. Ahí me gusta más. Bien, bien. Vamos con el E. Establezca el dominio de esta función y el rango. ¿Cuál sería el dominio? Una pregunta, ¿eso está cerrado? ¿El Ponele que intervalo está sí. cerrado? Pensemos que esté Está cerrado. cerrado, es de -2 cerrado a 4 cerrado. Nos ponemos todos de acuerdo que está cerradito. -2, 4. Perfecto. ¿Quién sería el conjunto imagen? -1, 3. La idea es, como siempre les digo, tomo la gráfica de la función, ya que la tengo, y la proyecto sobre el eje Y, y me fijo qué cosa queda pintada sobre el eje Y. Cuando yo hago la proyección de cada uno de estos puntos que conforman a la gráfica sobre el eje Y, me voy a dar cuenta que todo lo que queda pintadito es este sector. Proyecto así, lo aplasto perpendicularmente hacia el eje Y, a la gráfica de la función, y tengo entonces que el conjunto imagen es desde -1 hasta 3. Perfecto. Vamos con este que es bastante sencillo, ¿no? Dice, determine si cada una de las siguientes curvas corresponden a la gráfica de una función de x, y si lo es, nada más que establezca el dominio y el rango, que ustedes saben que es sinónimo de conjunto imagen. El primer apartado. Esta curva, ¿puede ser vista como la gráfica de una función? No, ¿Y cuál sería una justificación que a mí me sirva? porque se aplicó una línea en 0 ¿Una y en línea? horizontal. No. Vertical, perdón. Que para un mismo X tengo dos valores Toca- distintos. Toca 3 veces. Ahí va, esa es un poco la idea, ¿no? Yo puedo trazar, por ejemplo, decir eso, ¿no? Cuando trazo específicamente esta línea vertical, que en el caso de él coincide con el eje Y, voy a decir la recta. Esa recta que es vertical, ¿cómo la escribo? La que corresponde al eje Y. X igual a 0. Sí, la recta x igual a 0, o si por ahí tengo el, no me acuerdo, digo el eje Y, y se terminó. La recta x igual a 0 corta a la gráfica de la curva, no voy a decir de función, porque justamente no es una función, la gráfica, o directamente pongo así, corta Corta la gráfica. a la curva. Y ya me sirve eso, a la curva, en 3
puntos distintos y los marco, ¿no? Lo señalo ahí, ahí y ahí. Por lo tanto, la curva no puede ser vista como la gráfica de una función. Profe, una pregunta. Una pregunta. Dos preguntas. Fran, dale. ¿Está mal si yo digo que, por ejemplo, la gráfica en este caso no es función porque para un mismo valor X se asignan 3 valores distintos de Y? No está mal en la medida en la que me digas quién es ese valor X y quiénes son esos 3 valores Claro. de Y, porque la forma en la que uno lo dice tan abierto queda inconcluso. Si no Claro. digo, me dejas pensando, ¿y quién será el X que tiene? No me tenés que dejar pensando a mí, ni a nadie. Entonces, si vos me completás con que, por ejemplo, para el valor X igual 0 se estarían correspondiendo 3 valores de Y, ahí sí, y me decís quiénes serían. Claro. Después no sé, alguien más quería hacer una pregunta. Yo, ponele que tengamos un ejercicio así en un examen. ¿Se puede justificar, digamos, así con palabras todo? Por algo te lo escribo, ¿Todo? porque en realidad es la manera en la que, como matemáticamente no tengo otra cosa más que la gráfica de algo, y sé que existe la prueba de la recta vertical para verificar si la curva que tengo es la gráfica de una función, la aplico y la explico. A veces creo que uno tiene como muy metido en la cabeza de que matemática es número, 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 número. Y escriben en un examen solo cuentas. Entonces, cuando escriben solo cuentas, nadie entiende nada. Solamente se entiende aquel Iba que la lee. compu, no. Arriba. Uno tiene que explicar mínimamente, con palabras en el medio, qué es lo que está queriendo hacer paso a paso. Ahora, no me tengo que bandear al otro extremo de que no escribo ninguna cuenta y que hago una frase gigante para escribir algo que matemáticamente se puede escribir de una manera muy compacta. Hay que hacer un balance, chicos. ¿Está? Entiendo que acá ustedes ven que yo usé muchas palabras y dicen, ¿esto estará bien? Sí, está bien. Está muy bien. Si no, no se los hubiese escrito. ¿Mm? Bueno, ¿qué pasa en el apartado B? Ese ya se terminó, no es la gráfica de una función. ¿Qué digo? ¿Puede ser vista esta curva como la gráfica de una función? Sí, por la prueba de la vertical. Y lo escribirías así, por la prueba de la vertical. Sí, porque si trazo varias líneas en distintos puntos de forma vertical, no encuentro más de un punto por cada línea. Bueno, ¿sabés lo único que te modificaría de lo que vos dijiste? Es la palabra varias. Lo que hay que Listo. decir es que, Más de una serían. no, de todas. Toda recta vertical corta la gráfica de la curva a lo sumo una vez. Entonces ahí es donde uno dice, pasa la prueba de la recta vertical. Pero todas las posibles rectas verticales, no varias, como diciendo elijo 3 o 4, ¿no? Entonces uno va a decir, la curva es la gráfica de una función dado que pasa la prueba de la recta vertical. Uno lo dice así y después aclara. Es decir, toda, porque si no pareciera que me aprendí que era la frasecita, la prueba de la recta vertical y no tengo idea de lo que estoy diciendo. Es decir, toda recta vertical corta a lo sumo una vez a la curva. Y puedo hacer el dibujito ahí sí de varias, porque no voy a hacer todas, unos dibujitos explicativos, pero esta es la parte que a mí me interesa que esté escrito. Una vez que, voy a limpiar acá todas estas líneas, que ya me di cuenta que la gráfica sí puede ser vista como la gráfica de una función,
me pregunta dominio e imagen. Entonces acá completo, menos 1, menos 2, acá estaría el menos 1, 1, 2. Según lo que yo veo entonces en esa gráfica. ¿Quién es el dominio de F? De menos 2 cerrado a 2 cerrado. Menos 2 cerrado a 2. Ahí medio como que se avivó y puso los puntitos bien cerraditos para que no dudemos, ¿no es cierto? Y el conjunto imagen, Menos 1, 2. sí, Menos sí, 1, 2, sí. y bien cerradito. Bueno, ahora que ya describimos bien las justificaciones de los dos tipos de situaciones, en los otros dos, no voy a escribir todo de nuevo, pero sí vamos a comentarlo. En el caso de la gráfica DEC, ¿les parece que pertenece a esta gráfica, a la gráfica de una función? Sí. 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 Pasa la prueba de la recta vertical, escribiríamos otra vez todo esto. Acá a lo mejor puede ser el lugar dudoso, pero fíjense que cuando yo hago la recta vertical acá, el cruce se da acá. Acá no tengo cruce. Yo esto lo hubiese podido arruinar y que esto no se convierta en la gráfica de una función si ese puntito que está ahí blanquito lo hubiese rellenado con color rosa. Era un punto que era el defectuoso, digamos, el que hacía que una recta vertical cortara la gráfica de la función en dos partes y ya dejaba de ser una función. Pero esto sí lo es. Lo es. ¿Quién sería el dominio de esta función? Menos 3 hasta 2. Menos 3 cerrado. Y 2 cerrado, ¿no? Sí. Bien. Y cuando ahora quiero ver el conjunto imagen, ¿quién sería el conjunto imagen en este caso? Sería 3 cerrado. Esperen que pongo acá los numeritos, así también los ubico ustedes. Menos 1, menos 2, acá estaría el menos 3, después 1, 2 y 3 acá. Decías. 3 cerrado. 3 cerrado. Menos 1 cerrado. Bueno, lo voy a escribir, pero lo voy a borrar enseguida. Unión. Unión. 2 abierto. 2 abierto. Menos 2 abierto. Menos 3 cerrado. Bueno, la idea que me estás expresando está muy bien. Lo que no está bien es la escritura de los intervalos. Siempre que escribo un intervalo, el intervalo va de menor a mayor. No existe un intervalo cerrado en 3 a menos 1. ¿Cómo tendría que haber dicho el intervalo? Menos 1, 3. Sí, de menor a mayor. ¿Está bien? Ahí. Así que ojo con eso, porque eso te lo van a marcar y te lo van a marcar como error. Esto, así como está, no es correcto. Lo que corresponde decir es, la idea la tenés que ordenar, nada más, ¿eh? Vengo acá y me fijo que acá quedaría pintadito. Este puntito, sigo pintando, hasta que acá me encuentro con un círculo abierto. Después acá lo pinto, sigo pintando hasta arriba, hasta arriba, y hasta el 3. Y ahí incluido también. Eso es lo que veo cuando hago la sombra perpendicular al eje Y de todo lo que es la gráfica de la función. Y una vez que tengo eso ordenado, empiezo de menor a mayor. Voy a marcar desde menos 3. De menos 3 hasta menos 2 abierto, unión, de menos 1 cerrado hasta 3 cerrado. ¿Alguna duda con eso? No, listo, gracias. Bien. Ustedes me van parando. ¿Qué pasa con la gráfica D? No es función. ¿Por qué? Porque la recta en X0, una pregunta acá, ¿puedo decir todas las rectas verticales que corten el gráfico? Con una está bien. Para mostrar que no es Con una función, me basta. basta con que encuentres una recta vertical que corte la gráfica de la función en más de un punto.
A la gráfica de la función no, a la gráfica de la curva más de un punto. La recta, por ejemplo, X1, para variar un poco, corta el gráfico sería infinitos puntos, puedo decir. Sí. Corta en Sí. infinitos puntos en ese segmento, entonces no Exacto. pasa la prueba vertical, por ende no funciona. Exacto. Vos podés decir, por ejemplo, como decís vos acá, la recta X igual a 1, la marcás, y vos decís corta a todo lo que es la gráfica de la curva en infinitos puntos, específicamente todos puntos que están sobre un segmento vertical, y se termina. Ahí se pasa otra cosa. Muy bien. Bueno, lo que aparece acá, no vamos a hacer toda esa cantidad de numeraciones, pero se supone que yo tendría que saber jugar muy bien con tener la ley de una función y poder calcular según esa función el valor que asume en algún número o expresión en particular que yo desee calcular al final, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer f en 2, y esta es mi función, 3x² menos x más 2, ¿qué es lo que tendría que hacer? Reemplazar X por 2. Bien. Entonces hago la cuenta. Hago 3 por 2 al cuadrado. Acá tengo que poner menos, porque esa es la cuenta que dice ahí. Y ahora tengo que poner lo que es x, menos 2, y después dice más 2. ¿No? Esto se va con esto, 12. 2 a la 2, 4 por 3, 12. Bien. ¿Qué pasa si ahora me piden evaluar f en menos 2? ¿Cuál sería la cuenta que tengo que hacer? Lo mismo, lo único que en vez de 2 menos 2. Bueno, es así, es lo mismo, pero tengo que tener cuidado de que cuando aparece un número negativo, tengo que poner paréntesis. Entonces acá voy a escribir el primer paso súper completo, que a veces no es necesario, pero lo voy a hacer a propósito. Acá dice x al cuadrado. Como mi x es menos 2, a ese menos 2 lo pongo en paréntesis al cuadrado. Después dice menos, y ahora tengo que poner x, y el x es menos 2. Y después dice más 2. Si yo este paso lo hago así, despacio, y como corresponde, no me voy a equivocar. Porque entonces ahora me doy cuenta, fantástico, tengo el menos 2 al cuadrado. Como un número negativo elevado a potencia par va a dar siempre positivo, en este caso esta parte va a quedar igualmente un 4 por 3, 12. Acá menos, menos, más, y el más 2 que venía de antes. Lo que antes se cancelaba, ahora no se cancela nada, el resultado de esto es 16. Bien. ¿Qué pasa si yo quiero evaluar f en a más 1? Hice este, ahora voy a hacer este. ¿Qué significa hacer f en a más 1? Si quieren, Reemplazás X por A más 1. Bien, les voy a poner, ¿saben qué? Porque como yo el a lo hago muy parecido al 2, a veces le voy a poner el a así para que nadie se confunda. Reemplazo la x por a más 1. Entonces voy a escribir 3 por paréntesis a más 1 al cuadrado, menos, según lo que dice ahí, paréntesis a más 1, más 2. Eso sería como lo inicial. Eso lo tengo que tener bien escrito, porque si ya eso lo tengo mal escrito, me va a quedar todo mal. Entonces, ¿ahora qué tendría que seguir haciendo? ¿Qué podría hacer? Resolver el cuadrado que tenés. Sí. Entre paréntesis. Vamos con eso. Entonces, 3 por... ¿Cómo se resuelve el cuadrado de este binomio? El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Sí, señor. Después este menos, si yo no pongo los paréntesis, estoy al horno porque voy a cometer un error. Gracias a que puse el paréntesis como corresponde, si yo ahora quiero sacar los paréntesis, ¿qué tengo que escribir? Menos A menos 1. Bien. Y después viene el más 2. Después junto esto, ¿no? Ahora distribuyo ese 3 y me queda 3 a cuadrado más
3 por 2a me queda más 6a, más 3 por 1 más 3, menos a, y después, bueno, esto si quiero yo ya lo puedo juntar, menos 1 más 2 más 1. Y puedo seguir juntando porque no se termina ahí la cosa, ¿no? Este a cuadrado queda solito con este 3 que lo acompañaba, no se puede juntar con ningún otro. Después aparece 6a menos a, 5a, y después aparece 3 más 1, 4. Y ahí queda, ¿no? No sé qué le puse el igual a 4. Malísimo. Ahí queda. Nada. Yo podría, la verdad es que no dice nada esto, hasta dónde hay que llegar. Podría haberlo dejado en esta primera instancia, pero lo cierto es que seguramente me va a interesar, si yo pienso en un ejercicio un poquito más abarcativo con otras cosas, me va a interesar hacer estas cuentas y llegar a esta expresión un poquito más simplificada. Bien. En el caso de que me pidan hacer esto, f de a al cuadrado, ¿qué tengo que hacer? Tendrías que reemplazar x por a y toda la función elevarla al cuadrado. Bien, entonces lo primero que hago es lo que dice el paréntesis, que supuestamente después va a estar al cuadrado. Lo que está dentro del paréntesis es hacer f en a. Entonces voy a escribir 3a cuadrado menos a más 2. ¿Y cómo se resuelve esto? Porque no es el cuadrado de un binomio, sino que es el cuadrado de un trinomio. ¿Cuál sería una buena estrategia para resolverlo? Pregunto, si yo tengo un número que me están pidiendo que lo eleve al cuadrado, ¿eso es hacer qué cuenta? Un número por su mismo número. Bien, es hacer m por m. Entonces, como acá tengo algo que está al cuadrado, ¿cuál sería una buena manera de resolverlo? O sea, sería el mismo número por el mismo número. Bien, y como este mismo número del que estamos hablando es toda esta expresión, una manera de resolverlo es escribir 3a cuadrado menos a más 2 por otra vez lo mismo. 3a cuadrado menos a más 2. ¿Y ahora qué tendría que hacer? Ahí tampoco tengo mi número. No terminó todavía. Si yo Y quiero aplico seguir, distributivo. tengo que distribuir todo con todo. Y que se arme el desparramo que se arme, ¿eh? Entonces acá, por ejemplo, empiezo con este. 3a cuadrado. Voy a hacer ese primer paso, después se los dejo a ustedes que acomoden la última parte. 3a cuadrado por 3a cuadrado. ¿Qué me queda? Hago este por este. 3 a 4. 3, o sea, 3a elevado a la 4. No. ¿Qué te estás olvidando? Ay, ¿quién fue la que habló? Que no sé. Ah, el 3 me estoy olvidando. Claro, es 3a cuadrado por 3a cuadrado, multiplicás los números con los números, las letras con las letras. 3 por 3, 9. A cuadrado por a cuadrado, a la cuarta. Eso sí. Ahora sigo este con este. 3, aumento un poquito. 3 por a cubo. Claro, ¿no? 3a cuadrado por este es 3a cubo, y no me tengo que olvidar de que hay un signo acá. Entonces, menos 3a al cubo. Ahora vengo este por este. ¿Qué me queda? Más 6 al cuadrado. Más 6a al cuadrado. Fantástico. Ya hice la distributiva de este con los 3 que estaban dentro de este término. Ahora sigo con este. Menos a por 3a cuadrado. ¿Qué pongo? Menos 3 al cubo. Menos 3 Bien.
menos A por menos A. A cuadrado. A cuadrado. Bien, menos por menos es más. Chan. A por A cuadrado. Y ahora me queda menos A por 2. Menos 2A. Bien. Y ahora continúo con el que me está faltando, que es 2 por cada uno de los términos que tengo acá. A ver, ¿me lo van diciendo? Me falta 6 a este, cuadrado. más 6 a cuadrado. Menos 2A. Más 4. Sí, señor. Bueno, ahora todo esto que quedó acá, junto. Este con este, que son los relacionados con x cubo. Este y este, que son los relacionados con a cuadrado. Este que está acá lo voy a relacionar con este, lo voy a juntar, y bueno, el numerito quedó solito. Esa parte es la que les queda a ustedes entonces para terminarlo. Pero ya está. Lo que quiero es que tengan en cuenta que cuando uno hace eso de la propiedad distributiva, no se olviden de los signos también en el medio. Muchas veces el error viene del signo, de haber sido así como descuidado, en qué signo tengo que poner, me lo olvido, o como te pasaba, no sé quién era el que me decía al principio, 3a cuadrado, era 3a cuarta, y se olvidaba de que el 3 también estaba multiplicado por el 3. O sea, cuidadosos. Tener mucho cuidado con las cosas que se hacen. Repasarlas en todo caso cuando hacen la cuenta. Bueno, era eso, empezar a hacer algo de toda esta lista de pedidos y tener cuidado de poner los paréntesis cuando meriten poner los paréntesis, ¿no? Wow, vamos con este. Dice, encuentra el dominio de cada una de las siguientes funciones. Ahí, acuérdense, era cuando a mí me dan una función, muchas veces me pueden dar una ley. Y uno entiende que el dominio de esa función es el dominio natural, que habíamos dicho, es el dominio más amplio posible sobre el cual tiene sentido aplicar la función. Entonces yo acá me voy a preguntar, por ejemplo, para el apartado A, ¿quién es el dominio de esa función? Entonces, en una primera instancia, uno lo que escribe es, a menos que sea un polinomio o expresiones que estén definidas para todos los reales que no amerita poner nada, en este caso, cuando tengo una división, lo primero que tengo que pensar es qué cosa que cuando tengo una división, al momento de poner El el dominio. denominador no puede ser 0. Bien, y eso es lo primero que tengo que poner. Si aparece una raíz cuadrada, o raíz cuarta, o raíz sexta, o raíz par de algo, ¿qué le tengo que pedir al radicando? Que sea positivo o 0. Y dependerá si puede ser 0 o no, si encima está en un denominador, ¿no es cierto? Claro. Son todas cosas que tengo que poner en juego al momento de escribir el dominio de la función. Después van a aparecer otras funciones a lo largo de todo el transcurso del cálculo 1 que van a tener también sus propias restricciones, como por ejemplo la función logaritmo, que tiene sus propias restricciones, que ya la veremos. Por ahora voy a decir entonces que esta función está conformada por aquellos valores reales para los cuales se cumpla ¿qué condición? Lo primero que surge como condición. X al X al cuadrado menos 9 sea distinto de 0. Sí, señor. Yo escribo eso, pero no me quedo ahí. Tengo que apartarme, hacer alguna cuentita y ver en realidad para qué valores de X resulta que esto es problemático. Entonces me pregunto, ¿para qué valores de X, X cuadrado menos 9 es 0? Ahora sí, menos 3. Perdón. No escuché. Una pregunta, ¿ahí puedo hacer la inecuación? Es que no es una inecuación. Inecuación Claro, es pero esto. sí, por eso, pero para sacar el valor que tendría que ser en este Sí, caso, porque sí. es 3 menos 3, Sí. pero bueno, a veces se pone 3. La idea sería, en este caso como es muy sencillo, entonces uno podría ya decir, me di cuenta que el 3 y el menos 3 son los que hacen 0 a esta resta, entonces podría decir R menos el 3 y el menos 3. Es como que ante algo tan simple
no habría tanta justificación, pero si yo la quiero escribir, ¿qué hago? Acá es como que me aparto en una cuentita auxiliar y me pregunto, x cuadrado igual a 9, ¿no? Porque esa es la idea. X cuadrado menos 9, de última escribo ese término. Me pregunto cuándo eso es igual a 0, que sería mi problema. Es decir, me pregunto cuándo x cuadrado es igual a 9. Y ustedes saben que aplico raíz cuadrada miembro a miembro. La raíz cuadrada de 9, obviamente que es 3. Y la raíz cuadrada de x cuadrado, ¿quién es? Valor absoluto. Valor Bien, absoluto. valor absoluto de x. Es decir, lo que estoy haciendo es aplicar raíz cuadrada a ambos lados y aparece lo que tengo acá. Ahí parece un menos y no es un menos, una línea que está de más. Valor absoluto de x tiene que ser 3. Y de ahí es donde sale que x es igual a más o menos 3. Entonces, esta cuentita auxiliar, que la podés hacer en serio, así como separadito, pero después señalando qué es lo que te justifica para este igual, lo terminás como de aclarar y de decir de dónde sale este resultado final. Cuando ya la expresión es un tanto distinta, un tanto más difícil de darte cuenta dónde están los valores problemáticos, la cuentita auxiliar es casi obligatoria, ¿no? Bueno, ¿qué escribo acá? En el apartado B. Se terminó, ¿no? El dominio en el apartado B. Reales, tal, o sea, x X. perteneciente a los reales, tal que x cuadrado más x menos 6 más a 0. O sea, reales menos el 2. Bueno, acá. Ya no es tan fácil saber dónde esto vale 0 como para decir, bueno, en este valor de x, como esta expresión vale 0, lo saco. No era tan simple como esta. Me parece que acá sí amerita hacer alguna cuenta auxiliar, porque evidentemente lo que voy a tener que usar es la resolvente, ¿no? Entonces acá hago la cuentita auxiliar y digo, ¿cuándo x cuadrado más x menos 6 es igual a 0? Cuando identifique quiénes son esos valores de x, si es que existen, digo, los voy a sacar del conjunto de todos los números reales. Entonces, ¿cómo aplico la resolvente? ¿Qué escribo? Menos 1 más o menos. 1 al cuadrado. Raíz de 1 al cuadrado. Menos menos 4. Menos 4 por 1. por 1. Por menos 6. Sí. Sobre 2. Sobre el 2 por A, que como el A vale 1, queda 2 por 1, ¿no? Parece la oferta, 2 por 1. Después, hago la cuenta, menos 6 por menos 4, 24, 24 más 1, 25, y entonces me queda menos 1, más menos, la raíz de 25, que es 5, sobre 2. Y ahí aparecen los dos resultados posibles. Uno es menos 1 más 5 sobre 2, y el otro posible es menos 1 menos 5 sobre 2. Acá me quedaría 4 sobre 2, 2, y acá me quedaría menos 6 sobre 2, menos 3. Encontré, en este cálculo auxiliar, quiénes serían los números problemáticos, porque para 2 y para menos 3, esta expresión vale 0. Y son los lugares en los cuales yo quiero sacarme los problemas de encima. Entonces acá voy a escribir que el conjunto dominio es R menos el 2 y el menos 3. ¿Alguna duda de eso? Bueno. Vamos ahora con el C. El dominio de la función G. Siempre se empieza igual, ¿no? El conjunto de, bueno, acá como la variable la está llamando T, le voy a seguir la corriente con eso. Es el conjunto de los T pertenecientes a R, tales. ¿Qué? ¿Y qué tendría que poner acá? Que T sea
mayor o igual a 0. No, ¿por qué? Porque, así. porque está sobre raíz cuadrada, ¿no? Sí. Y en raíz tipo no tiene que ser distinto a 0. Bueno, pero mira, por ejemplo, la función g en -1 la podés evaluar. Yo puedo evaluar g en -1. El -1 es un número negativo, porque si tengo que hacer la función en -1 me quedaría 3 menos -1 menos la raíz de 2 menos 1. Acá me quedaría la raíz de 4, que la puedo calcular, menos la raíz de 1, que la puedo calcular. 2 menos 1, 1. Entonces, es cierto que cada vez que aparezca la raíz cuadrada, tengo que tener mucho cuidado que el radicando no sea negativo. Bueno, pero escribo eso en función de quién sea el radicando. El radicando acá no es t solo, es 3 menos t. Entonces, eso hace que el dominio de la función pueda incluir a números negativos. Porque total, la cuenta que queda acá en el radicando termina siendo después positiva y le puedo calcular la raíz. ¿Qué debería escribir entonces como condición? Los valores de t para los cuales se va a poder aplicar esta función son aquellos en los que esta expresión que está acá adentro sea la positiva y esta expresión que está acá adentro sea la positiva. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces tengo que sacarme de la cabeza que es valores positivos siempre. No, dependerá de quiénes sean los involucrados en los radicandos, ¿no? Entonces en este caso tengo que ser cuidadosa y escribir. El dominio de G está formado por aquellos números reales para los cuales 3 menos t, que es el primer elemento al cual le voy a poder aplicar esta raíz cuadrada, sea mayor o igual a 0, y además 2 más t tiene que ser mayor o igual a 0. Son dos condiciones. Pueden escribir este i, o si no pueden poner una coma, porque van poniendo condición a condición las que se tienen que cumplir de manera simultánea. Entonces el t tiene que ser tal que esta cuenta tiene que ser mayor o igual a 0 y esta cuenta también tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué les parece? Despejo en qué caso. Despejo T en cada caso. ¿Y después qué haría? Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a dejar en suspenso eso. Voy a resolver, esto sería como la típica cuenta auxiliar, y digo, me pregunto, ¿cuándo 3 menos t es mayor o igual a 0? Entonces me quedaría 3 mayor o igual que t, y a lo mejor esta no sea como la versión más linda de mirar, lo que hago es invertir la forma de escribirlo. Acá me está diciendo que t es menor o igual que 3, ¿no? Esto es exactamente lo mismo que esto. Son dos cosas iguales, nada más que escribo primero la t y no el 3. Esta primera condición es la que surge de pedir que esto sea mayor o igual a 0. Ahora resuelvo esta por separado. Me queda 2 más t mayor o igual a 0. De ahí yo puedo despejar y t es mayor o igual que menos 2. Esta sería la condición para que esto se dé también. Entonces, por un lado, t tiene que ser menor o igual que 3, y por otro lado, también t tiene que cumplir la condición de ser mayor o igual a menos 2. Cuando tengo estas dos condiciones, ¿qué hago con eso? ¿Eso no te marcaría el intervalo del dominio? ¿Que quién sería? Menos 2, 3. Bien. Cerrado. Sí, lo que hay que hacer es una intersección entre condiciones. Una opción que probablemente la hayan visto ustedes en el curso de ingreso es, en un eje real, ponen el 0, y ponen acá, en este dibujito de eje real,
¿a dónde encuentro a todos los numeritos que cumplen esta condición? Desde 3 me quedo con todos los que son menores o iguales que él. Entonces yo tendría que estar sombreando a todos los que están acá, incluido el 3. Acá estoy dibujando en un eje real todos los numeritos reales que cumplen esta condición. Abajo haría el gráfico de otro eje real, donde pongo debajo del 0 el 0, pongo la misma escala, y marco los valores de t que cumplen la segunda condición. Entonces me voy a -2, y ahí marco, por supuesto, a dónde encuentro a todos los que cumplen la condición de que t es mayor o igual que -2. T mayor o igual que -2. Lo que tendría que hacer ahora es básicamente buscar la intersección, porque las dos condiciones son las que se tienen que dar de manera simultánea. Entonces, en esa intersección, ya que hice las gráficas con colores, voy a hacer la gráfica de un eje real otra vez y digo, si quiero hacer la intersección, solapo las dos gráficas y me fijo a dónde están los dos colores a la vez. Hago la intersección entre los dos conjuntos. Entonces, cuando solapo las dos gráficas, evidentemente me doy cuenta que para valores que van desde -2 hasta 3, es donde encuentro que los dos colores se dan a la vez. En puntos que estén entre -2 y 3, yo voy a encontrar puntos que cumplen simultáneamente las dos condiciones. Esa sería una opción gráfica de ver esa intersección. Entonces, finalmente van a decir, el dominio de G es el intervalo cerrado que va desde -2 hasta 3. Y cuando hay alguna duda, lo que pueden hacer es ir a GeoGebra y hacer la gráfica de esta función, que GeoGebra solo les va a dar la gráfica sobre el dominio que corresponde. ¿Está bien? Por supuesto que no hagan eso primero. Hagan esta cuenta y después corroboran cuál sería la gráfica de esa función. Que no me importa cuál es la gráfica hoy. Lo que me interesa es ver el dominio sobre el cual actúa esa gráfica. ¿Alguna duda de esto? Bueno. ¿Qué pasa para el dominio de la función d? Tengo la raíz cúbica de 2t menos 1. Como la raíz no es de orden par, entonces no tiene restricción de que tiene que ser negativo. Entonces, por ende, son todos los reales. Perfecto toda la explicación que diste. No hay mucho para decir. El dominio de esta función f es R. Ya terminó. Si hubiese sido una raíz de índice par, ahí ya no era tan simple. Tenía que pedir que el radicando fuese mayor o igual que 0 y sigo. Bueno, ¿qué pasa en el apartado D? El apartado D... ay, no, esto no quería. Perdón. No restricción de raíz. A ver qué pongo. A ver, ustedes me van a decir, L digo, ¿no? L. El dominio de H va a ser el conjunto de los X reales, tales que... X cuadrado menos 5X sea mayor que 0. Sí, no sé por qué Sí, puse sea un mayor que 5. No sé por qué puse un sea 5. mayor que 0 solo. Bien. Porque si pongo mayor o igual que 0, estaría solo mirando el hecho de que hay una raíz cuadrada que sería la que estaría calculada en ese número. El ponerle estrictamente mayor que 0 es porque me di cuenta que a la vez esa raíz, no es raíz cuadrada, raíz cuarta, está en un denominador. Entonces con eso como que pido las dos cosas a la vez. Voy a pedir x cuadrado menos 5x mayor que 0. Y bueno, nosotros en la primera clase hicimos un ejercicio muy parecido, donde resolvíamos una desigualdad relacionada con una expresión cuadrática. ¿Qué era lo que tenía que hacer para resolver esto? ¿Cómo se resolvía? X cuadrado menos 5. También. Decime. ¿Cómo, perdón, Alejandra? Con el valor. No.
Acá sí lo podía hacer así porque la expresión cuadrática era muy particular. No tenía al término relacionado con X. Entonces el despeje era muy simple. Pero acá, Saco factor común X, por ejemplo. bueno, en ese cálculo auxiliar que uno va a decir es, si yo quiero resolver x cuadrado menos 5x mayor que 0, lo que tengo que hacer con este polinomio es factorizarlo. Este polinomio está buenísimo porque como no tiene ese término independiente, digamos el término independiente es 0, la factorización es muy simple. Directamente sacando factor común x, ya lo tengo factorizado. ¿Y cómo se resolvía este tipo de desigualdad en la cual tengo un producto de expresiones que le pido que sea simultáneamente mayor que 0 ese producto? Para que un producto de números que no sé Pueden quiénes ser son. ambos negativos o ambos positivos. Sí. Sí. Y ahí me lo van a terminar ustedes porque ya tienen un ejercicio hecho recontra parecido de la primera clase. Acá van a aparecer dos sistemas. ¿Se acuerdan que yo los sistemas se los hice para abajo? Es un sistema en el que van a pedir que x sea mayor que 0 y a la vez x menos 5 sea mayor que 0, y otro sistemita en el que van a pedir la otra condición, x menor que 0 y a la vez x menos 5 menor que 0. Aparecen dos sistemas por resolver, en donde acá van a tener una solución, acá van a tener otra, y entre las dos después lo que van a plantear es la unión. Se los dejo porque además no tengo espacio, pero se supone que en la primera clase que hicimos uno, serviría como justificativo para entender cómo realizar este. Este es bastante sencillo porque no tengo que andar haciendo demasiado despeje. Si acá no hubiese tenido la posibilidad de sacar x factor común, que era algo simple, y aparecía un polinomio cuadrático donde todos los coeficientes eran distintos de 0. Para factorizarlo, ¿qué tenía que hacer? Suponiendo que acá tengo este polinomio que teníamos x cuadrado más x menos 6. Y yo les digo, chicos, lo quiero factorizar. ¿Qué tendría que hacer? Buscarle las Raíces. Buscarle las raíces. Raíces que yo acá justo las busqué. Entonces, en este caso, el polinomio x cuadrado más x menos 6. Si lo quiero factorizar, ¿cómo lo factorizo? Bueno, en ese caso hicimos la fórmula cuadrática de la resolvente. Bien, entonces, ¿cómo lo factorizo? X menos 2 por X más 3. Bien, x menos 2 por x menos 3, por eso queda x más 3. ¿Y de quién no me tengo que olvidar que multiplique adelante al momento de factorizar? El coeficiente principal. ¿Que quién sería en este caso para x cuadrado más x menos 6? 1. 1. Insisto, acá la factorización de este polinomio fue muy simple porque ya sacando factor común x ya estaba factorizado. Pero no siempre es así. Cuando aparezca un polinomio como este, voy a aplicar la resolvente para buscarle las raíces, y con las raíces voy a encontrar esa factorización. ¿Estamos? Ahora, por supuesto, esto no está resuelto del todo. Los invito a que hagan el repaso de lo que hicimos en esa primera clase, donde calculábamos un dominio que tenía una restricción como esta, y que resuelvan este ejercicio. Y en todo caso, una vez que lo resuelvan y quieren verificar si la cosa estuvo bien, hagan en GeoGebra la gráfica de esta función, que por supuesto ustedes no tendrían las herramientas de hacerlo ahora. Háganla y fíjense a dónde queda la gráfica, en qué sector del eje X estaría permitida hacer la gráfica de esta función, para corroborar justamente lo que aparece acá. Entonces se los dejo abierto. Bueno, acá ya empezamos
con algunos ejercicios en donde además de pedirme el dominio, me piden que grafique la función. En principio son expresiones de gráficas simples, donde no nos metemos con gráficas complicadas porque ya va a venir la etapa de graficar funciones más complicadas. Y me interesaba tomar, por ejemplo, como referencia este ejercicio donde aparece un valor absoluto, porque es siempre la figurita difícil. La figurita difícil es siempre el valor absoluto. ¿Cómo se sacan las barras de valor absoluto? Yo lo que tengo que tener en claro, para el apartado A, antes de empezar, es que el valor absoluto de X, ¿cómo fue definido? Si X es mayor a 0, va a ser X, y X es menor a 0, va a ser menos X. Bueno, acá en algún lado hay que poner el igual, ¿no? Entonces nos ponemos de acuerdo y ponemos X mayor o igual que 0 es X, y si X es menor que 0, le ponemos el opuesto. ¿No? No es que es negativo, es el opuesto de lo que pongo acá. Porque el valor absoluto siempre va a ser un número que en resultado es mayor o igual que 0. Yo si tengo claro eso, digo, me encantaría saber cuál es la ley de la F. Porque la F es una combinación rara, es 3x más valor absoluto de x sobre x. Antes que nada, ¿cuál es el dominio de la F? Reales menos el 0. Bien. Los reales menos el 0. Entonces, sé que el 0 no va a formar parte del dominio de esta función. Y para graficarla, necesito sacarme de encima las barras de valor absoluto. Entonces voy a pasar por una instancia en la que evidentemente la ley del valor absoluto, que es la única de las funciones involucradas acá, que cambia, voy a tener que ver cómo cambia el valor absoluto para saber cómo cambia la ley de la función f. Evidentemente, el valor absoluto de x va a cambiar su ley dependiendo de si estoy en valores de x mayores o iguales que 0 o menores que 0. Entonces, como el dominio de la función original ya al 0 lo excluye, yo voy a decir, esta función f va a tener una ley. Si x es estrictamente mayor que 0, y va a tener otra ley si x es menor que 0. Entonces, cuando x sea mayor que 0, fíjense que acá al 0 no lo puse en ningún lado, porque para f el 0 no es un valor permitido. Cuando x sea mayor que 0, este valor absoluto de x, ¿por quién lo puedo reemplazar? Según lo que dije arriba. ¿Cuándo es mayor que 0? Por ahí. Bien, entonces escribo esto, y voy a escribir 3x más x, porque cuando estoy parada acá adentro tengo todo el permiso de poder escribir el valor absoluto de x igual a x sobre x. Y ahora vengo acá. Si estoy parada en valores de x negativos, esta ley, ¿cómo la voy a escribir? 3x menos x sobre x. Bien, 3x menos x sobre x. Y la verdad es que esto amerita que yo siga un poquito más. Esto quedó ahí como medio en el medio. Esta es la ley de f. Era el dominio de f. La ley la sigo escribiendo un poquito más. Porque acá escribir esto es medio horroroso. 3x más x. Estamos hablando de 4x. Y 4x dividido x, ¿qué me queda? 4. 4. Si x es positivo. Y si x es negativo, ¿esta expresión cómo queda? Dos x sobre x. 2x sobre x, que te va a dar 2. Sí, señor. Así es. Entonces, una vez que yo pasé en limpio cuál es la ley de la función, recién ahí puedo hacer la gráfica. La gráfica de esa función, pongo el eje X, siempre pongo el nombre de los ejes, ¿estamos de acuerdo? Una vez que hago la gráfica digo, y para valores de X menores que 0,
la función es siempre constantemente igual a 2, entonces voy a poner, si este es el 2, voy a hacer una línea horizontal, y acá voy a hacer un círculo abierto, y para mayores que 0, la función siempre vale 4. Supongamos que acá está el 4, voy a hacer un círculo abierto y voy a ir para allá. Esa es la gráfica de la función. Muy particular, hace un escalón, ¿no? Es como constante de a tramos. En un tramo es una constante, en otro tramo es otra constante. ¿Cuál sería el conjunto imagen de esta función? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es el conjunto imagen de esta función? Y son 2 y 2 y 4. 4. Son los valores. 2 y 4, tal cual, dos Claro. valores. Entonces ponen 2, 4, se termina. Bien. Yo, en este caso, voy a irme un cachito más adelante, para no ocupar los espacios. Les voy a preguntar esto. Si yo tengo que escribir valor absoluto de x menos 4, supongamos que la función es valor absoluto de x menos 4 y yo quiero abrir el valor absoluto. Yo me acuerdo que el valor absoluto de x, dijimos, es x, si x es mayor o igual a 0, y es menos x, si x es menor que 0. ¿Qué pasa si ahora quiero hacer lo mismo con esta expresión? Yo, una pavada que hago siempre es esta, ¿no? Acá lo que me está diciendo es que valor absoluto de triangulito es el propio triangulito, si el triangulito es mayor o igual a 0, o es el opuesto del triangulito, si el triangulito es menor que 0. Esa estupidez de poner el triangulito, en realidad lo que estoy dando a entender es que cualquier cosa que yo pongo acá, tal cual, la voy pegando en estos espacios. Entonces, en este caso, cuando a mí me dicen que escriba de manera abierta valor absoluto de x menos 4, la expresión x menos 4 es la expresión que estaría ocupando el lugar del triangulito. Entonces, ¿cómo escribo esto? X menos 4, si x es mayor o igual a 0. ¡No! ¿No? No, ¿Ves? porque Por no se cambia eso. el signo. Es el triangulito mayor o igual a 0. Ah, claro. Ahí está. Entendí. Bueno, esa es la parte en la que la mayoría falla. Que me diste pie. Por eso digo, triangulito, triangulito, triangulito. Bueno, acá hago lo mismo. X menos, valor absoluto de x menos 4 es x menos 4, sí, x menos 4 mayor o igual a 0. ¿Cómo sigo? Menos x más 4. Bueno, ponele menos x más 4, ya le pongo el opuesto. Sí. Si menos x más 4. Si menos x más 4 No, es... no. No, el x menos Si 4. x menos 4 es menor. Si x menos 4, mayor o igual a claro. 0. ¿Está bien? X menos 4 es el que forma, el que está ocupando el lugar del triangulito. Y en ese lugar voy a poner, en cada lugar donde estaba el triangulito, voy a poner x menos 4, x menos 4, x menos 4. Ojo, porque estas cosas van a estar apareciendo pero un montón de veces. Ustedes ya saben que aparece un montón de veces. Y es habitual que cometan un error. Ustedes síganme, síganme. En esta expresión, les va a ir bien siempre. Siempre. Entonces, ahora sí, uno va a decir, esto es x menos 4. Sí, acá si quieren le escriben esto un poquito más específico. X es mayor o igual que 4. Y es menos x más 4. Sí, y miran acá, x es menor que 4. El quiebre de la x no lo da el 0. En este caso le da el 4. Entonces ahora cuando tengan que hacer la gráfica de esta función, tendrían que aplicar estas herramientas. Para x mayor o igual que 4 graficarían esta función lineal y para valores de x menores que 4 esta otra función lineal. Entonces acá
Ojo. Ojo. Y sobre todo en esta parte es el ojo, ¿eh? Porque esta parte suelen escribirla bien. El problema es que acá ponen siempre con ceros, en vez de, en este caso, con el 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 sí. Qué bien. Buenísimo. Bueno. Hagamos una gráfica. Por ejemplo, ¿cuál hacemos? ¿B o C? ¿Elijo la fácil o elijo la difícil? La más difícil, bien, vamos con esa. Pero me parece que me voy a apartar porque no me va a alcanzar el lugar que tengo acá. Así que voy a hacer una captura y me lo voy a llevar. Ah, no, pero no hace falta, directamente me llevo todo esto. Me llevo para la última de las diapositivas. Lo dejo acá. Bueno, vamos con la C. Entonces la B les va a quedar a ustedes, ¿no? Bueno, acá me dice que al dominio lo tengo como separado en 3 partes. Me fijo acá. Siempre esta es la parte en la que yo me tengo que fijar cuál es el dominio. Entonces veo que están los valores de X, lo voy a marcar acá en el eje real. Para los valores de X menores que menos 3, para todos los que están acá, y acá abierto, la ley que rige es esta, X más 9. Que el valor absoluto sea menor o igual que 3, eso me está diciendo que la X está entre ¿qué valores? Entre menos 3 y 3. Sí, señora. Entonces acá voy a escribir desde menos 3 hasta 3, para todos ellos, la ley que rige es menos 2x. Y después me está diciendo que para valores de x más grandes que 3, abierto, ahí, la ley que rige es menos 6. Cuando veo en este dibujo, digo ahora, bueno, ¿en qué valores de x tiene sentido aplicar la función? O sea, ¿cuál es el dominio de la función? Reales por una La artificial. verdad es que acá son todos los reales los que quedaron pintados. Entre el rojo, el verde y el otro verde, quedaron todos. Entonces, el dominio de la función es R. Cuando haga la gráfica de la función, dependiendo en qué sector de R estoy, es qué tipo de curva tengo que hacer como gráfica. Tengo una lineal, otra lineal y, bueno, sí, otra lineal. Constante, pero lineal también. Son 3 lineales. Como ahora tengo que hacer la gráfica, por supuesto que voy a tener en cuenta estos quiebres. Menos 3, 3, y hacer la gráfica de la función. Fíjense, del lado de los menores que menos 3, la función va a ser lineal. Entonces yo lo que puedo hacer, me queda una escala bastante fea en función de mi dibujo, es evaluar el supuesto valor que tendría esta función en menos 3. Aunque sé que la función en menos 3 no está definida con la función roja, sino que está definida con la que viene al lado. No importa. Digo, ¿qué pasa si yo quisiera evaluar esta ley en menos 3? ¿Cuánto me quedaría? Ops. Menos 3 más 9, o sea, 6. 6. Entonces yo lo que hago es irme hasta el punto, por supuesto que no está bien la escala, pero no tengo lugar, supongamos que este es el 6, voy a poner acá un punto, pero abierto. Y después selecciono otro valor cualquiera que esté dentro de este intervalo, evalúo la función y trazo la recta. Por ejemplo, acá es muy fácil identificar que la función vale 0. ¿En qué valor? ¿En qué valor de x vale 0 esto? Menos 9. Sí. Entonces, bueno, por acá andará el menos 9. Por supuesto, cuando lo hagan ustedes, háganlo a escala. Y hago esta línea. Chin, 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 línea.
Y ahí tengo la gráfica de esa función para valores de x menores que menos 3. Cuando ahora quiero hacer la gráfica que va desde menos 3 a 3, voy a evaluar, como sé que es un pedacito de segmento, evalúo la función en cada uno de los extremos del intervalo y trazo el segmento, porque ustedes saben muy bien que por 2 puntos pasa una única recta. Entonces, en menos 3, ¿cuánto vale esta función? En menos 3. Menos 6. Menos 6. O sea que en menos 3, como vale 6, o menos 3 por esto es 6, este puntito que está acá lo voy a terminar rellenando. Yo por las dudas, si quieren, se los puedo hacer con el color. Este colorcito en rojo, y acá abierto, es el que se corresponde con esta parte. Vamos a hacer el color, este verdecito, para la gráfica de esta otra parte. Como en menos 3 la función vale 6, en definitiva, ese puntito ahora termina relleno. ¿Cuánto valen 3? Menos 6, ¿no es cierto? Entonces voy a poner acá el menos 6. Chin, 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 chin. Este puntito lo cierro y trazo el segmento. Obviamente la función en 0 sé que vale 0 porque es una ley que hace que... Y entonces no me tengo que evadir de... Esto se supone que es recto, ¿eh? Ahí tengo la gráfica. Y ahora tengo que hacer la gráfica de este pedacito. Para valores que van desde 3 en adelante, la gráfica que tengo que hacer es la de una función que constantemente vale siempre menos 6. O sea que acá yo tendría que dejarlo abierto, pero ya me lo rellenó el anterior, y hacer una línea horizontal en menos 6. Por supuesto que no hace falta que yo lo haga con los 3 colores, es solo una cuestión de visualización. Ustedes lo van a hacer con el lápiz y lo van a hacer con el mismo color. Ahí tengo la gráfica de la función. Ya tengo la gráfica. Acá viene lineal, para abajo, para abajo, para abajo. Acá viene a hacer esta otra lineal y acá se mantiene constante. Si yo tuviese que, de esa gráfica, hago acá un croquis más pequeño, ¿no? Hace algo así, sigue, 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 hace algo así, y después hace algo así. Ese sería un poco el croquis en otro costadito. ¿Cuál sería el conjunto imagen? Menos infinito 6. Sí, señor. Sí, señor. De menos infinito hasta 6, cerrado. Porque esta curva sigue, 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 sigue. Acá sí hay un parate, pero evidentemente acá tengo el 6, acá tenía el menos 6. Todos los elementitos que van desde menos infinito hasta 6 sobre el eje Y serían los que quedarían pintados en esa proyección que hago sobre el eje Y de la gráfica de la función. Sí, exactamente. Bueno. Este ejercicio es un ejercicio clásico de planteo de una ley en función de un problema original que le da sentido. Estos son clásicos, ¿no? Dice, debe construirse una caja sin tapa, como es la que está dibujada ya finalmente acá, a partir de una hoja que tengo de cartón que tiene sus dimensiones. Es un rectángulo de cartón de 12 por 20 pulgadas. Y la idea es que para armar esa caja, uno lo que va a hacer es sacar cuadraditos iguales de cada una de las esquinas, donde esos cuadraditos tienen lado X, para que yo después pueda plegar los espacios y formar la caja. Lo que me pide el ejercicio es expresar el volumen de esa caja en función de X. Si esta es la caja que quedaría, nosotros sabemos que el volumen es, en este caso, el producto de los 3 lados que conforman a la caja. Tengo que hacer esto, por esto, por esto. Largo por lado, largo por ancho, por alto.
por ejemplo, este lado de acá. Este segmentito que quedó acá, que parece ser el que es el más larguito. ¿Cuánto mide en función de esto que veo acá? Creo que se corresponde con este lado. Ese se corresponde con ese. Qué feo que no puedo hacer una línea ahí. 20 menos 2x. Sí, señora. Eso es 20 menos 2x. Porque a 20 le saco x de acá, le saco x de acá, 20 menos 2x. Después, este lado, ¿qué hago la línea? Este lado, acá, se corresponde con esto que está acá. ¿Cuánto mide eso? 12 menos 2x. Bien, 12 menos 2x. Y por otro lado, me queda esto. ¿Cuál sería la altura que tiene esa caja? X. X. X, porque es lo que levanto, ¿no es cierto? Fantástico. Una vez que entonces identifico muy bien cuáles son esas dimensiones, el volumen expresado en función de X de la caja, ¿cómo quedaría escrito? Eh, 20 menos 2x, entre paréntesis, por 12 menos 2x por x. Sí, señor, 12 menos 2x por X. Cuando doy eso es la ley, fantástico. Pero esa función apareció para darle sentido al cálculo del volumen de esta caja, de esa caja, ¿no? Entonces hay un dominio específico que tiene esta función volumen. Si yo miro la ley nada más, me olvido del contexto en el que estoy, ¿cuál diría que sería el dominio de una función como esta? Todos los reales. Bien. Pero ¿qué pasa? Esa función en realidad está escrita en función de un problema real que le da sentido. O sea que el X tiene que ser acorde al problema real sobre el cual estoy parada. El X mínimamente sabemos que representa una longitud. Entonces X, ¿qué no puede ser? Valor Negativo. negativo. Bien, ya estamos de acuerdo. Seguro X es mayor que 0, porque además tiene que ser mayor que 0 para que pueda tener la posibilidad de tener una caja, porque si X vale 0, no tendría una caja. Entonces yo ya sé que el dominio mínimo es desde 0 en adelante. Pero ¿qué tan adelante puedo ir? Porque X no puede ser 1000. Si esta dimensión, por ejemplo, es 20, a 20 no le puedo sacar 1000 de un lado y 1000 del otro. No existe. ¿Cuál sería un valor tope permitido para la X para que yo pueda hacer esta cuenta de armar la caja? ¿Podría sacar 10? Mm, No, porque 2 por 10 sería 20, entonces 20 menos 20. Ya me quedaría un 0. Pero además, tengo que fijarme que de los dos lados, tanto del que mide 12 pulgadas como del que mide 20 pulgadas, de los dos yo tendría que poder sacar de cada esquina el valor X que yo estoy diciendo. Claro, con el 12 sería 6. Entonces sería el dominio entre 0 y 10. No. Alguien me está 4. escribiendo en el chat. Ahí está, Sofi. Tenés razón. Máximo puedo sacar 6 y sin incluirlo. ¿Por qué? Ah, claro. ¿Está bien? También. Acá tengo una restricción clara. El lado de longitud 20, a lo sumo le puedo sacar 10 de cada lado, sin incluirlo al 10. Pero este segmentito, que es el que tiene longitud menor, es el que me está acotando más todavía la restricción. A lo sumo le puedo sacar 6 y 6. Y sin sacarle 6, porque si le saco 6 no me quedo con ninguna caja. Así que bueno, eso, tener en cuenta que cuando hacen un ejercicio como este, no solo es encontrar la ley, que a veces no es dificultosa esta parte, sino que tengo que tener en cuenta el dominio de validez. Porque esa función salió de
un problema real que le está dando sentido. Entonces el dominio tiene que adecuarse a ese problema concreto que le está dando sentido a la ley. ¿Mm? Bueno, y para terminar esta lista de ejercicios que fui seleccionando, me quería como meter en este tipo de cuestiones que tienen que ver con ver si una función es o no es par, y la justificación. Sí. ¿Alguien me quería preguntar, Matías? Justo se me cortó. Ah. Sí. Quería saber que no me iba a hacer corto. Ay, Mati, no te escuché nada, se te cortó todo. No sé si alguien lo escuchó, yo no lo escuché. Si querés escribime, Mati, te espero. Ahí la escribo. Ahí te escuché bien, a ver. Bueno, mientras Mati vos me vas escribiendo, yo voy adelantando lo que vamos a hacer en el 15. Bueno, ya con este va a ser nuestro último ejercicio de la clase de hoy. Muchas veces se van a encontrar con ejercicios en los cuales se les va a pedir que, dada la ley de una función, que se fijen si esa función es par o impar. Como a mí no me están dando de por sí un dominio, entiendo que el dominio es el dominio natural. Entonces yo primero hago el cálculo del dominio, y en función de eso veo si puedo seguir adelante en evaluar si la función va a ser par o impar. ¿Qué cosa tenía que cumplir como mínimo el dominio para tener permiso a ver si después la función era par o impar? Que sea simétrico. Tiene que ser simétrico. Tiene que ser simétrico. Si ya el dominio no es simétrico, chau, se terminó el ejercicio, la función no puede ser par ni impar. Ahora, si la función tiene dominio simétrico, veré. Puede pasar que sea par, puede pasar que sea impar, puede que no sea ninguna de las dos. Bueno. Y una cosa. En el caso de que la función fuese impar, y el 0 forma parte del dominio de la función, la función en 0, ¿cuánto tenía que valer? 0. Para una impar, sí. Entonces ahí entiendo que, por ejemplo, si yo tengo una función con dominio simétrico, y digo, bueno, a ver, f en 0, ¿no vale 0? Chau, descarté la posibilidad de que sea impar. Porque de haber sido impar, la función en 0 tendría que haber valido 0. Ahora, si tengo una función con dominio simétrico, evalúo f en 0 y me da 0, no tengo nada que decir. Puede ser par, puede ser impar, puede no ser nada. ¿Está bien? Eso lo tendré que ver con la definición propia de par e impar. Entonces, bueno, vamos a ver. Mira que yo sigo esperando después la pregunta. En algún momento, si quieren, después corto. El dominio de la función, vamos al apartado A. El dominio de f, ¿quién es? Los reales excepto 1 y menos 1. ¿Por qué? No, los reales, ¿no es? Sí. Porque cualquier valor que tome X nunca va a ser 0 el denominador. Exacto. A veces vieron cómo se pone el chip, el automático, y el automático a veces falla. Acá dice x cuadrado más 1. A algo que es un número que está elevado al cuadrado, encima le sumo un 1. 0 no va a ser nunca. Esa función tiene dominio a todos los reales. Distinto si hubiese sido un menos 1. Ahí era otra cosa. ¿Está? Entonces el dominio de esta función es R. Bueno, a ver, pobre que era. Matías, vos te quedaste con el dominio de por qué era el intervalo abierto 0,6. Un segundo vuelvo para atrás, así le contesto y seguimos con esto. El dominio había quedado el intervalo abierto porque primero x tiene que ser positivo porque x representa una longitud, y por otro lado el x, sí, ya no pasa nada, Matías. Y por otro lado el x tiene que ser tal que pueda armar la caja, que de a 20, que es esta longitud del cartón, le pueda sacar x de un lado y del otro, y a este pedacito que vale 12, también le pueda sacar x de un lado y del otro. Entonces, al lado de longitud 20, a lo sumo le podría estar sacando 10 y 10, porque ya después no me queda nada para sacar.
Y en el lado de longitud 12, a lo sumo le puedo sacar 6 o 6 de cada lado. Entonces aquel que imponga mayor restricción es el que me va a dar finalmente la restricción del dominio. Por eso el dominio queda entre 0 y 6. Decía, alguien me había propuesto 10. No puede ser 10, porque si bien a 20 le podría sacar 10 y 10 de cada lado, al 12 no le puedo sacar 10 y 10. No me queda lugar para sacarle. Esa es básicamente la explicación corta de por qué el dominio queda el intervalo abierto de 0 a 6. Si hubiese pensado solo en esta ley, el dominio podría haber sido cualquier real, pero como esta función viene de querer dar solución a un problema real, es el problema real el que me impone las condiciones para el dominio. Bueno, eso un poquito. Sigo con el ejercicio 15. Decíamos, esta función tiene dominio todos los reales. Entonces, tengo como el permiso para seguir adelante porque el dominio es simétrico, ¿no? De nada. ¿Qué puedo ver? Primero tendría que ver si f es, no sé, a ver, f en 0, ¿cuánto vale? Para esta función, f en 0. Te queda 0 sobre 1 la O sea, expresión. ¿y cuánto es 0 dividido 1? 0. 0. O sea que digo, uy, yo si hubiese querido descartar que sea impar, no puedo descartar nada porque la verdad que f en 0 vale 0, no me dice absolutamente nada. Bueno, entonces empiezo. Lo primero que hago es, recordemos, ¿no? F es par, si pasaba ¿qué cosa? F de menos x es f de x, igual a f de x. Para todo x perteneciente a el dominio en el cual estoy trabajando, que en este caso sería todo R. Y f es impar, si pasaba ¿qué cosa? F de menos x es igual a menos f de x. Perfecto. Es igual a menos f de x, por supuesto, para todo x perteneciente a su dominio. En los dos, lo que veo es que está involucrada la cuenta f en menos x. Entonces lo que voy a hacer es partir desde ahí. Voy a evaluar f en menos x y si me da lo mismo que f en x, voy a concluir que es par. Y si me da el opuesto de f de x, voy a concluir que es impar. Y si no me da ninguna de las dos expresiones, voy a decir no es ni par ni impar. Entonces siempre, al momento de ver si una función es par o impar, siempre empiezo por f en menos x. F en menos x. ¿No? Vengo acá. Esta es la ley. Entonces, donde aparece x, voy a poner menos x. Voy a poner fracción. Arriba voy a poner menos x. Abajo voy a poner menos x al cuadrado más 1. Y acá tengo que, nada, tener cuidado en la forma de operar. Arriba dejo el menos x. Abajo queda, si tengo menos x al cuadrado más 1, eso lo puedo escribir también como, gracias a que tengo una potencia par. X al cuadrado más 1. Sí. Y como ustedes saben, en una fracción, yo, si tengo una fracción con un menos arriba, si tengo esto, menos a sobre b, eso es lo mismo a escribir a sobre menos b, o eso es lo mismo a escribir el menos adelante y dejar la fracción acá. Yo decido dónde poner el menos. O arriba, o abajo, o adelante de todo. Entonces este menos que está acá, voy a pensarlo de esta manera. Lo voy a dejar adelante de todo. Me quedaría menos x sobre x cuadrado más 1. ¿Quién es esto? Menos f de x. Exacto. Esta parte que yo redondeé es esto y sería la f. Entonces, en definitiva, lo que tengo es menos f de x. Llego a que f de menos x coincide con el opuesto de f de x. Entonces, ¿qué digo? De la f. Que es impar. Bien, entonces, por lo tanto, ¿se acuerdan de estos simbolitos desde por lo tanto? F es impar. Fantástico.
Bien, a ver qué dice acá. No, malísimo, Sofía. ¿Por qué digo malísimo? Y está muy bien que lo preguntes porque si no ibas a cometer un error. ¿Qué pasaba si f en 1 te daba igual a f en menos 1? ¿Qué ibas a decir? ¿Que era par? Claro, no. Menos mal que lo preguntaste. No. Que yo haya evaluado en dos valores uno lo opuesto del otro y la función me daba lo mismo en los dos, a vos no te da derecho a decir que la función es par. Porque la función es par si f en un valor da lo mismo que f en su opuesto para todos los números en su dominio. Entonces vos lo único que estarías haciendo es corroborar que justo f en 1 te dio lo mismo que f en menos 1. A lo mejor fue justo el mismo valor para esos dos números que eran opuestos. Pero no sabés si para todo par de números, uno y su opuesto, la función siempre vale lo mismo. Ahora, Sofi. Ah, claro. Ahora, si f en 1 te daba distinto a f en menos 1, ya eso era suficiente para decir que f par no es. Pueden hacer esas cosas, pero teniendo en cuenta qué es lo que van a decir a posterior. Que me hayan dado iguales no me decía nada. Pero si me daban distintos, sí dice que la función par no es seguro. ¿Estamos de acuerdo, Sofi? Bueno, espero que sí. A ver si me dice que sí, sí, sí. Bueno, más o menos vimos entonces cómo se demuestra en este caso que la función es impar. A ver, ¿qué pasa con la función b? ¿Será par? ¿Será impar? ¿Qué les Ya parece? tenemos que impar no puede ser porque el 0 no es parte del dominio. Porque el... No, A ver, Pedro, ¿qué me estás diciendo? Yo f en 0 lo puedo no, calcular. nada. Habría que checar el dominio primero, para Ajá, ver si es simétrico. ajá. ¿Quién es el dominio? Ese es rápido. Real es menos el menos 1. Perfecto. claro. ¿Y entonces qué digo? Que no es ni Que par no ni impar porque puede el ser dominio no ninguna es de las dos. simétrico. Perfectísimo, perfectísimo. No es simétrico su dominio. Por lo tanto, f no es par ni impar. Chao, no hay nada. Lo descartamos. Perfecto. A ver, ¿con cuál sigo? Hacemos dos de estos y nos vamos. No, la de valor absoluto seguro. Y la después cualquiera de las dos que siguen. Bueno, elijan D y E. Vamos, uno. Ya. El C ya está seleccionado. La D. 6D, así queda ordenado. C y D, hacemos eso. Bueno, esperen que me voy porque no voy a poder hacer nada acá. ¡No! Ok, Control C. Chan, chan, chan. Bueno, el C. Ese es fácil. A ver, dominio. DF. Dominio de Reales. Bien. Bien. Esta función tiene un valor absoluto. Entonces ahora vamos a hacer esto. A ver. El dominio es simétrico, por lo tanto, no tengo ningún inconveniente para avanzar. Quiero evaluar f en menos x.
¿Qué me quedaría? Te quedaría menos x por el valor absoluto de menos x, que vendría a ser x. Así que te quedaría menos x por x. ¿Puede ser? No. Se escucha, no. No, acá es menos x, y ahí lo puse entre paréntesis, ¿no es cierto? Y acá dice valor absoluto de menos x. Y no es que yo voy a sacar las barras, a las barras las voy a dejar, pero voy a poner esto. Porque el valor absoluto de un número y el valor absoluto de su opuesto son el mismo, pero sigo poniendo valor absoluto. ¿Estamos de acuerdo eso? Sí. Bien. Y este menos que está acá, hago el mismo truquito que les dije antes. Pongo el menos adelante de x por valor absoluto de x. ¿Esto qué es? Impar. Eso es, Supuesto. claro, menos f de x. Claro, esto es menos, y acá volvió a aparecer la ley de la función, y por lo tanto lo que voy diciendo es que f es impar. ¿Está? Pongo el menos x cada vez que tenga que poner menos x, y después como que empiezo a ver término a término a dónde vale la pena seguir dejando x, menos x o cambiarlo. Entonces, gracias a que el valor absoluto de menos x coincide con el valor absoluto de x, pongo esto, el menos en vez de dejarlo en el paréntesis lo dejo adelante, y le busco la vuelta de que veo, mira, ¿quién apareció? El opuesto de f. F es entonces impar. Este ya está. Vamos con el D. Este fue el C. Vamos con el D. ¿Quién es el dominio de F? Reales, todos los reales. Perfecto, todos los reales, no hay ningún valor no permitido. Quiero descartar que es impar. ¿Por qué lo puedo descartar? Rápidamente. Porque puedo valorar la función en cero. ¿Y cuánto vale la función en cero? 1. 1. Como no me dio 0, siendo que el 0 está en el dominio de la función, ya sé que f no es impar. Podría no haberle hecho esto directamente, pero me pareció que ameritaba en este caso que uno podía ver esta parte. Bueno, me queda ver si es par, ¿no? Entonces, sí o sí, lo que tengo que hacer es f en menos x. Cuando reemplazo por menos x, ¿cómo queda la expresión? Te quedaría 1 más 3 por menos x al cuadrado, más x a la cuarta sería. Bueno, más no, menos, ¿no? Este menos, de la ley que está acá, menos. Claro, bueno, No. menos x a la cuarta. Yo ya me había Bien, ahí está. salteado. Sí, pero ojo, ¿no? Porque ahora queda 1 más menos x al cuadrado coincide con quién, digamos. ¿Hace falta que ponga el menos acá? No, coincide con es 3x al cuadrado. Bien, eso es 3x al cuadrado, fantástico. Y como acá vuelvo a tener una potencia que es par, todo esto, ¿cómo lo puedo escribir? Se transforma en una suma, es más x a la cuarta. No. O te quedaría menos x a la cuarta. Es Claro, este por menos esto que lo lo metió fuera. copio. Pero de Bien. nuevo, este que queda acá, como está en una potencia par, le dejo x a la cuarta. Bien. ¿Y esto con quién coincide? Con f de x es lo mismo. Bien. Así que Entonces, f es par. Bueno, un lindo popurrí de cosas. Acuérdense que les queda una por terminar de resolver, que era la resolución de una desigualdad, que andaba por no me acuerdo dónde, por acá. Más adelante, no. Ya no me acuerdo. Profe, ¿hasta qué ejercicio de la práctica podemos hacer más o menos? Vos podés hacer hasta los primeros ejercicios ya de lo que sigue, que es de transformaciones. Mirá, a ver. Hasta el ejercicio 22, seguro, todo esto seguro. Y de transformaciones no, podrías hacer solamente el A y el B del 1. Así que si quieren no lo hagan, esta parte de transformaciones. Sí, yo el lunes voy a avanzar
con estas transformaciones, pero con productos y con suma, resta y composición. Pero eso el lunes, ¿no es cierto? Así que ahora si quieren, para estar más o menos al día, si pueden, por favor, hagan hasta este ejercicio 22. Lo más Listo. que puedan, lo más que puedan. Bueno, ahí termino la grabación.